El anime inicia con unos niños caminando juntos por el campo. Los demás hablan sobre un hombre que vendrá de Tokio, quien será atendido por Ya-chan, uno de los niños que está allí. Ellos dicen que lo irán a reclutar a él, ya que es inteligente, rápido y rico. Y además tienen permiso de Ya-chan de ir a visitarlo siempre y cuando no molesten a los invitados. Luego gritan de lejos que Dorotabo no puede ir, ya que no desean que el hombre de Tokio huela su mal olor. Este dice que está bien y que tendrá cuidado. Ahora se muestra un hombre que está al lado de su auto, quejándose, ya que se le desinfló una llanta al ir por la carretera. Poco después llega una mujer en un auto, le pregunta si él es el hombre de Tokio y este se percata de que ella es su clienta. Poco después la mujer se presenta, le dice que es la anfitriona de Villa Kanoko y que enviará a alguien para que arregle lo de su auto más tarde, pero que debe ir con ella ahora para así hablar durante el camino. Ya en el auto ella le comenta que el ganado que estuvo activo ayer desapareció durante la noche y que todos estaban podridos, lo cual provocó que todos en la villa quedaran asustados. También le explica que no le ha dicho a los niños nada sobre esa información, ya que no quiere que se asusten y no vayan a la escuela. Le hace entender que no quiere que se corran rumores raros y que lo que pase se debe mantener entre ellos dos. Él, por otro lado, le aclara que si la discreción es su especialidad, ya que es un detective, y en la residencia Villa Kanoko, él le pide a la anfitriona que luego le facture todo lo que necesite, debido a las molestias con lo de su auto accidentado. Se ve como los niños de antes se asoman en la esquina para verlo, y cuando él los saluda, corren lejos. Luego de eso, él logra percibir al niño que los niños llamaron Dorotabo y lo saluda, pero Dorotabo solo da una leve reverencia como saludo y sigue con su labor con la siembra. El detective piensa que es un trabajador serio o quizás tímido con los extraños. Le dice a la anfitriona que no parece que haya vuelto de la escuela y le pregunta si no va a la escuela después de trabajar. Ella le dice que le dirá los detalles luego, y en la noche se ve al detective disfrutando de las aguas termales que hay allí, mencionando que ir a un lugar así por negocios es lo mejor. Poco después, Ya-chan, detrás de la puerta, alza la voz preguntándole a él si puede lavar su espada y entra al recibir su permiso. Este niño se presenta y le dice que es el hijo de la anfitriona Yataro y le dice que estará atendiendo sus necesidades durante su estadía con ellos. Una vez Yataro comienza a lavarle su espalda, le pregunta al detective si es de Tokio y comienza a halagarlo a él, a la ciudad y todo lo que lo relaciona. A los minutos, el detective le pregunta si hay otro chico allí, a lo cual Yataro le dice que se debe referir a Dorotabo. Le explica que es un apodo, pues se cubre de tierra y estiércol, trabajando en el campo todos los días, y por eso lo llaman Dorotabo, además de que es el nombre de los yokai que viven en los campos. Dice también que su olor corporal nació con él, ya que es horrible, y que es por eso que no pueden dejar que él haga este tipo de trabajos con otras personas, refiriéndose a lo de atender a los huéspedes. Más adelante, el detective, ya saliendo de las aguas termales, ve a la anfitriona y se acerca hablándole sobre Yataro, quien estaba escuchando la conversación de ellos a escondidas. Yataro ya se imagina que comenzará a decir cosas muy positivas de él, pero su expresión de alegría es borrada una vez escucha al detective decirle a la anfitriona que desea solicitar a Dorotabo en lugar de Yataro. En la mañana del día siguiente, la anfitriona, con algo de disgusto, le da la información a Dorotabo de que atienda al detective, ya que este insistió. Se le ve que se toma un buen baño para quitarse la suciedad, para así finalmente pedir permiso al querer entrar a la habitación del detective. Este le concede el acceso y se ve a Dorotabo con el desayuno del detective a un costado suyo, el cual se lo lleva para colocarlo en la mesa y después, con cortesía, se retira de allí, pero el detective lo detiene para después entregarle una tarjeta de presentación en la cual dice Oficina de Asesoramiento de Rarezas Inugami, luego su nombre, Inugami Kohachi, quien es el director de dicha organización. Inugami le dice que es un detective que se especializa en lo oculto y que está allí en una investigación que le gustaría escuchar lo que todos tienen que decir. Le pregunta si ha sucedido algo extraño, ya que él trabaja todos los días en el campo, que le hable de todo mientras come. Dorotabo le dice que después del desayuno, ya que no quiere estropear su comida, pero Inugami le dice que no importa, ya que tiene mucha tolerancia con respecto a estos temas. Luego de convencerlo, Dorotabo le pregunta si el caso que investiga es por los cadáveres de ganado en descomposición. Inugami le pregunta cómo sabe sobre eso, ya que la anfitriona no le ha dicho a nadie sobre ese tema. Dorotabo responde que a él le han encargado deshacerse de los cuerpos y que hasta ahora han muerto 6 de ellos, que muchos de ellos han sido pollos. Todos comparten la misma similitud de sus órganos, fueran masticados, y que si hubieran monstruos en el mundo es algo que harían. También le dice que siempre que tiene que deshacerse de los cuerpos a la mañana siguiente a la luna nueva y que es posible de que algo suceda en la próxima luna nueva. Inugami se pone contento y le dice que ahora sabe todo eso, el resto será fácil. Dice además que los tranquilos son los que ven lo que pasa a su alrededor, refiriéndose a Dorotabo. Luego revisa su teléfono y dice que la siguiente luna nueva será en 5 días. Más tarde se ve a la anfitriona yendo por la carretera y ve a Inugami limpiando un canal del desagüe con una pala, y a Dorotabo
un lado, mirando sin hacer nada. Ella se detiene y se baja, preguntándole qué es lo que está haciendo, a lo cual Inugami le dice que tiene tiempo libre, así que como parte de su investigación, le pidió a Dorotabo que lo dejara ayudarle con su trabajo. Por otro lado, los niños que siguen a Yataro le preguntan a él qué es lo que hace el hombre de Tokio con Dorotabo. Él dice que tienen de todo en Tokio, pero los idiotas que no saben nada deben ser raros, pudiéndose ver su resentimiento. Pasan los días, se muestra que en este transcurso de tiempo, Dorotabo e Inugami tuvieron muchas aventuras juntos, realizando varias actividades en el bosque. Ahora se ve a los dos que trabajan en el campo. Inugami se queja del dolor de espalda y Dorotabo le dice que su postura está mal, ya que se inclina demasiado hacia adelante. Inugami le dice que se ha estado preguntando algo y le pregunta qué clase de piedra es esa que tiene colgada en su cuello. Dorotabo le dice que estaba con él desde que era un bebé y que probablemente perteneció a sus padres y que él fue abandonado. Inugami le pide ver la piedra. Cuando se la entrega y la observa bien, se sorprende. Le dice que eso se llama piedra de vida y que solo se forma en circunstancias especiales, que hay un componente que solo existe dentro de esa piedra, lo que la convierte en una piedra preciosa. No es el tipo de cosa que dejarías a un niño que estás abandonando y que debe haber una razón por la que la anfitriona de la posada tuvo que acogerlo a él y no ha sido abandonado. Dorotabo se ve un poco sorprendido, pese a seguir con su rostro inexpresivo. Luego Inugami le entrega de vuelta la piedra. Inugami le pregunta si le gustaría conocer a sus padres, que si están vivos, él podría encontrarlos, ya que después de todo, él es un detective. Dorotabo le dice que jamás pensó en eso y que realmente no está seguro, pero podría querer conocerlos. Ya en la noche de la luna nueva, se ve a Dorotabo afuera, quien espera a Inugami. Poco después, se le acerca Yataro con mala cara. Este le pregunta por qué se deja llevar y lo agarra de la ropa. Luego le exclama que hace esto aunque sabe que él quiere ir a Tokio. Lo acusa de que se está vengando de él y le pregunta quién se cree que es. Además, le dice que no olvide que está allí, ya que sus padres lo abandonaron, que se ponga en sus zapatos o los dos de su madre, que tener que cuidarlo a él solo porque es su primo. Dorotabo le dice que no fue abandonado, mientras mantiene una cara inexpresiva en todo momento. Yataro le dice que no está en posición de replicar, pero que recuerde quién es. Luego le toma la piedra de su collar y la comienza a jalar con intenciones de querer quitársela. Se la logra arrebatar y le dice que se deshará de ella, pero Dorotabo reacciona con rapidez y justo después le da un gran golpe en la cara que lo hace caer al suelo. Yataro repite una y otra vez que él es solo Dorotabo, pero al levantarse y verlo de nuevo, se percata que Dorotabo tiene una apariencia demoníaca y se acerca a él con un muy mal aspecto. Dorotabo alza su mano de bestia hacia él, exclamando que se la devuelva. Yataro huye de allí, mientras que la transformación empeora, pero al agarrar la piedra, Dorotabo vuelve a la normalidad, con la mirada hacia el suelo y la respiración muy agitada. Más al rato se ve que Inugami llega al lugar. Luego de buscar un rato consigue a Dorotabo. Este le dice que no se acerque, que fue él, que él es el culpable y que es un monstruo. Inugami le dice a él que se preguntara, porque de repente le dirá lo que le está a punto de decir, para luego decirle que le mostrara su trasero, pero solo por esa vez, ya que las circunstancias son especiales. Una vez se baja los pantalones y le muestra, se ve que tiene en realidad una cola. Luego de eso se vuelve a arreglar la ropa. Le dice que desde tiempos de antaño ha habido seres que acechaban en las sombras del mundo, involucrados con humanos, pero sin ser detectados por ellos, conocidos como kemono. Los kemono usualmente no se involucran directamente con las personas, pero recientemente ha habido algunos que se han involucrado más profundamente de lo necesario, como digamos tener hijos con ellos. Se han reportado múltiples casos como ese. Luego dice que el Dorotabo es un Haiyo, el hijo de un humano y un Ghoul, un demonio sin sangre. Le dice que puede estar tranquilo, ya que él tampoco es humano. Luego le muestra que logra hacer salir una pistola de la nada en su mano y menciona que él es un Bakedanuki. En cuanto a esa piedra de vida que le dejaron sus padres, evita que se manifieste la sed específica de su monstruo. Poniéndolo de forma simple, evita que Dorotabo ataque impulsivamente a las personas y que mientras él tenga esa piedra, puede permanecer como persona. También le dice que él no fue quien mató a esos animales y que hay algo más. Dorotabo le dice que Yataro está allá afuera y que no sabe sobre los incidentes. Ahora se ve a Yataro. Allí se le muestra diciendo en sus pensamientos que cuando tenía 5 años mató a Dorotabo. Estaba jugando y lo empujó al canal, pero se golpeó la cabeza y algo que no era sangre, algo blanco, salió. Entonces él se asustó y escapó, pero Dorotabo regresó ileso para cenar y se dice él mismo que no fue su imaginación, que no lo había soñado. Yataro intenta forzar la entrada en un almacén, pero es rodeado por unos perros parecidos a unos zombies. Antes de que uno lo ataque, es asesinado gracias a Inugami, que le dispara en su cuello y lo hace desaparecer. Él está acompañado por Dorotabo, quien con un hacha retiene a otro de ellos. Inugami le dice que lo retenga un poco. Le dice que a los Ghouls no mueren si los matas, pero si les cortas la cabeza dejan de moverse. Le dice que revisará a Yataro para ayudarlo, pero ve que Dorotabo de un movimiento tuerce el cuello del Ghoul y de un rápido movimiento lo decapita con el hacha. Al ver mejor el cadáver, ven que tiene el estómago abierto.
auto. Inugami dice que son marcas de mordidas. Ven un poco a lo lejos a un animal devorando el estómago del cadáver de un animal. Al voltear su mirada hacia ellos, se ve que es un ghoul. Inugami le intenta disparar, pero este ghoul resulta ser bastante rápido y ellos tienen dificultad para combatirlo. Él le intenta romper el cuello a base de disparos, pero no lo logra, ya que tiene un cuello muy grueso. Esto le permite al ghoul regenerar esas heridas rápidamente. De repente, Dorotabo se interpone y le mete un puñetazo justo en el interior de la boca del ghoul, y al jalar con fuerza de su brazo, le arranca toda la cabeza de un rápido movimiento. Dice que estuvo cerca, luego de sacar su brazo de la cabeza decapitada del ghoul. Aún con su rostro inexpresivo, esto deja a Inugami sorprendido. Al rato, se ve ellos caminando, Inugami cargando con Yataro, quien está inconsciente. Dorotabo dice que ya no puede quedarse allí, ya que Yataro sabe quién es realmente y que seguro lo culparán de todos los incidentes. Inugami le dice que tiene la razón al respecto, pero le dice que tiene una muy buena idea. Justo después, le apunta con su pistola y le dice que en verdad él fue contratado para matarlo, que su clienta es la anfitriona y que ella sabe lo que él es en realidad. Lo escuchó cuando lo acogió por su hermana mayor. Su madre no le dijo a nadie más en todo ese tiempo, pero con estos últimos eventos, ella secretamente decidió que lo mataran. Y, aunque el verdadero culpable fue otra cosa, con Yataro terminando así, la anfitriona no le creería aunque se lo dijera, pero más importante, es mejor de esta forma. Dorotabo dice que lo entiende y que su razonamiento tiene sentido. Luego Inugami le pregunta cuál es su verdadero nombre y él le dice que se llama Kabane. Después, Inugami le dice que le preguntará por última vez si él quiere conocer a sus padres. Kabane, luego de sonreír un poco, le responde que no, le pide por favor que lo mate, y al decir eso, Inugami le dispara en la cabeza. Más adelante, Inugami llega a la residencia de la anfitriona y deja a Yataro en el suelo mientras sostiene el cuerpo de Kabane en su hombro. La anfitriona se exalta al ver a Yataro, pero Inugami le dice que no se preocupe, ya que solo está desmayado. Ella pregunta si Kabane fue quien hizo esto. Le dice que como le pidió, se encargó del culpable, dejando en el suelo el cuerpo de Kabane, quien tiene un orificio de bala en toda la frente. Luego le ofrece a ella que él puede deshacerse del cuerpo y agrega que la discreción es su especialidad. En un cambio de escena, se ve que Kabane, dentro de un saco, se despierta de repente en el asiento trasero del auto, el cual conduce a Inugami. Ve que despertó. Kabane, sin ninguna herida de bala en su frente, le ofrece algo de comida y le dice que estuvo fuera casi un día. Kabane, un poco confundido, le pregunta que no se supone que él esté muerto. Inugami le responde que ya le había dicho que los ghouls no mueren cuando los matas y que además un kemono sana mucho más rápido que las personas. Luego les hace saber que el lugar de su herida ya está curado. Kabane le pregunta en dónde se encuentran, a lo cual Inugami le responde que están en Tokio y se logra ver la ciudad tan luminosa al ser de noche. Llegan a una tienda y adentro Inugami le da la bienvenida a la oficina de asesoramiento de rarezas. Inugami menciona que debe hacer algo con su ropa y le muestra una prenda que está en una cesta que se la puede poner. Poco después saca de un casillero un perfume, el cual dispara hacia Kabane. Le dice que cubre en su almizcle, kemono usando eso y que se puede quedar con ese. Inugami le dice que se cambiará y se encargará de unas cosas, que puede descansar allí en la sala. Más al rato se escuchan unas voces de unos chicos, los cuales al entrar por la puerta se quedan sorprendidos al ver a Kabane. Se tratan de dos personas, los cuales le preguntan al mismo tiempo quién es. Después de que llegue Inugami, él los presenta. La chica es Akira y el otro es Shiki. Ellos trabajan ahí con ellos. Kabane también se presenta con ellos. Luego Inugami le pregunta a él si desea trabajar con ellos. Inugami dice que una cosa con los kemono es que hagan lo que hagan, actúan para no involucrarse con la gente, para que cada uno de ellos preserve sus propios ecosistemas únicos, pero de vez en cuando uno de ellos saldrá de línea, algo así como un oso que vaga por un asentamiento humano. Explica que ellos son una agencia de detectives que se interpone entre los que lo hacen y la humanidad, aceptar casos que van desde consultas hasta arbitrar controversias, hasta servicios mortuorios, que podría llamarlos kemonoístas, ya que finalmente le dice que puede pensar en su respuesta, que no lo tiene que decidir ahora. Akira pregunta si Kabane también es un kemono, ya que huele un poco inusual. Inugami le responde que sí, Kabane es un demonio humano inmortal, Hanyo. Ella dice que es igual que Shiki, quien se nota bastante de mal humor hacia Kabane. Luego le pregunta su edad y al saber que él tiene 13, exclama que conozca su lugar, ya que él, o sea Shiki, tiene 14. Luego se va de allí. Inugami le dice que no tiene lugar a donde dormir, pero Shiki dice que no compartirá su habitación con forasteros. Akira le dice a Kabane que no le preste atención, ya que él es así. Kabane solo se le queda mirando fijamente. Eso hace a Akira preguntándole si pasa algo. Kabane le dice que estaba pensando en lo linda que es ella, pero eso hace que Akira se quede en shock. Luego le informa que es en realidad un chico, para luego salir corriendo de allí avergonzado. Y en la noche se ve a Kabane tropezarse al ir por el pasillo. Allí aparece Shiki, quien le pregunta por qué está allí. Él le responde que ya no podía quedarse en la casa donde vivía, así que Inugami lo llevó allí. Shiki se burla y le dice que sus padres lo abandonaron, pero eso hace
hace que Kabane se intente levantar, lo cual no logra. Shiki le dice que su seda no se desprende, pero antes de seguir explicando, se sorprende al ver que Kabane se desprende la piel del hilo, para luego decirle que él no fue abandonado. Shiki se altera y lo detiene, preguntándole si eso no le duele. Luego, al fijar su mirada en su herida, ve como él se cura a una gran velocidad mientras sale una llama azul de allí. Al día siguiente, los cuatro van a un trabajo urgente. Al llegar a la zona, ven que hay un grupo de policías, quienes le dicen a ellos que el paso está prohibido, pero Inugami le da su tarjeta y le dice que está allí a petición del superintendente Inari. Ya dentro de la casa, uno de allí les explica a ellos que hay una madre y un niño, y un miembro del equipo de rescate al otro lado de la puerta, que está sellada allí, al lado de este. Le dicen que vean la escena por ellos mismos y que no pueden abrir las puertas corredizas, que tendrá que quitar la cinta para ver. Inugami le pregunta cuánto tiempo ha pasado desde que se informó sobre el caso, y el hombre le responde unos 30 minutos. Después le ofrece a los chicos mirar, a los cuales los tres acceden. Al mirar, se ve a las tres personas completamente cubiertas de insectos, como si fueran cadáveres siendo devorados. Akira retrocede completamente asustada. Allí, Inugami explica que se llaman Sanshichu, que por lo general son criaturas inofensivas que muerden un poco tu piel mientras duermes, pero tienen ciertos platos favoritos. Uno de ellos está dentro de esa habitación, y que una vez lo saquen a todos los bichos dejarán de enjambrar y volverán a su nido. Luego de pensarlo, Kabane se ofrece para entrar y hacerlo él solo, a lo cual Inugami accede, y él le dice que solo tiene que quitar el objeto en el centro del enjambre. Kabane entra y le cierran la puerta. Inugami, mientras lo observa al asomarse, dice que los demonios inmortales no tienen sangre. Los Sanshichu usan aguijones para inyectar unos paralíticos en la sangre, pero eso no funcionará con Kabane, ya que los demonios inmortales tampoco sienten dolor. Es posible que haya tenido emociones como miedo y repulsión en algún momento, pero su madre adoptiva las mató. Kabane no duda, y eso lo hace fuerte. Por otro lado, se le ve a Kabane pasando por todo el camino lleno de Sanshichu, los cuales se envuelven prácticamente por completo, pero él avanza como si nada. Una vez llega al centro, toma como si nada el objeto y lo levanta alto gracias a las indicaciones de Inugami. Eso hace que la habitación se ilumine y rápidamente los Sanshichu desaparezcan del todo. Los del equipo de rescate atienden a las personas salvadas. Kabane, al ver la escena de esa familia unida, llega a tener pensamientos sobre cómo serían tener padres. Más adelante, se ve que el objeto se trata de unos zapatos. Inugami dice que los Sanshichu consideran un manjar la culpa y que probablemente esos zapatos sean robados. El hermano mayor de la familia que rescataron llegan a ellos muy agradecido y pregunta el origen del problema, ya que su familia no es muy adinerada y prefiere evitar que se muden. Kabane le entrega los zapatos e Inugami le dice a él que le diga a su hermano menor que devuelve esos zapatos. El hermano mayor lo entiende todo al decir que los zapatos de su madre están desgastados, que su hermano menor llegó a él con esos zapatos nuevos con la intención de que se los regalaran a su madre, pero cuando este lo regañó por lo que hizo, ocurrió lo que pasó. Ya más adelante, Kabane le pide a Inugami querer conocer a sus padres, a lo cual él acepta. En la noche, Shiki le cuenta a Kabane que su madre es una aracne, una kemono araña, que por eso su sudor, saliva y esas cosas son como seda de araña. Kabane le pregunta si ella está viva, pero le responde que no lo sabe. Shiki, al ver que Kabane dormiría en el sofá, le dice que vaya con él a dormir en su habitación. Se ve ahora a Inugami dando su reporte sobre el trabajo que se realizó bien, e informa que acogió un chico Hanyo. Además, tiene una piedra de vida, que comenzará a investigar sobre él y que no es un Hanyo extraviado. Al día siguiente, Inugami le pide a Shiki que lleve a Kabane a que vea a Inari, la superintendente de la policía, pero antes de partir, Inugami le entrega a Kabane algo. Le dice que es un amuleto de la suerte. En un cambio de escena, muestran a Inari llegando a la estación de policía, quien es recibida por un gran número de agentes. Ella les dice que les dará una recompensa y al agitar su cabello, se ve a todos hipnotizados con su aroma. Volvemos con los chicos, quienes al llegar a la estación de policía piden ver a la superintendente Inari, a lo cual el policía dice que ella es alguien ocupada y que no tiene tiempo de atender a niños como ellos. De pronto, llega una chica. El policía le llama Konchan y le pregunta si está haciendo un recado para Inari. Ella le pregunta a ellos quién es Kabane y al saberlo, le dice que Inari lo llama solo a él. Esto deja a Shiki y Akira esperando allí. Una vez en la habitación con Inari, se presenta. Le dice a Kabane que ella es la superintendente Inari de la policía metropolitana, mientras muestra su placa. Ella le dice que sabe mucho sobre él y cambia la conversación a la piedra de vida. Le dice que es un ítem muy raro y que realmente le gustaría verla. Kabane se la termina por entregar al ella insistir que la quiere ver de cerca. Inari luego le pregunta si sabe lo que es esa piedra. Él le dice que evita su sed, a lo cual Inari dice que ellos, los kemono, toman en lo mental, físico, emocional, sensorial y varias otras energías producidas por los humanos y viven de ellas, que Inugami y ella no se llevan tan bien, pero cada uno está de un lado de la moneda, así que para ayudar a los humanos por el bien de los kemono, terminan llevándose bien. Pero ya que Kabane apareció, la situación es diferente, ya que su piedra de vida previene la sed, lo cual significa que si tienen una de esas, ya no necesitan a los humanos para
para alimentarse. Justo después, Kon, que está detrás de Kabane, de un ataque con su mano lo decapita y hace volar su cabeza hasta caer al suelo. Luego, Inari, de un chasquido, llama a los agentes de policía y le pide a ellos que recojan la cabeza y que se deshagan del cadáver. Meten la cabeza de Kabane en un maletín, el cual sostiene Kon. Inari dice que sellen bien ese maletín o si no el cuerpo crecerá de vuelta. Kon le dice a Inari que es como una madre para ella y que siempre que esté en problemas, ella irá en su ayuda. Inari, luego de mirar la piedra, dice que si logran producirla en masa, ya no será necesario convivir con los humanos. Le dice a Kon que lleve la cabeza a su oficina, ya que ella se irá a investigar la piedra de vida. También le pide que se encargue de los amigos de Kon. Al rato, Shiki y Akira son sorprendidos por Kabane, quien los saluda mientras sostiene un maletín. Ellos le preguntan sobre eso, a lo cual Kabane dice que debe llevar a la habitación de Inari y Sama. Luego, esto hace que Shiki sienta repulsión por la forma en la que la llama y dice cosas feas sobre Inari. Esto hace que Kabane se enoje y revele su verdadera forma, tratándose de Kon, quien tomó la apariencia de Kabane. Ella les dice que los va a matar. Shiki le dice a ella que también es un kitsune. Kon, justo después de la cola suya, lanza bolas de fuego hacia ellos, quienes corren a esquivarlas. Shiki se queja de que las personas allí pueden quedar involucradas en el fuego, pero Kon dice que cualquier persona que ponga un pie allí quedará cautivado por Inari, que solo son marionetas haciendo su trabajo. En un momento de distracción, Shiki logra quitarle el maletín a Kon, gracias a un hilo de seda que lo tenía conectado. Luego se refugian tras una barrera de escombros para evitar ser atacados por Kon. Al abrir el maletín, la cabeza de Kabane les saluda. Ellos se sorprenden del susto. Akira incluso se llega a desmayar. Antes de ser encontrados por Kon, logran esconderse en otro lado, pero Kabane le pide a Shiki que lo lance hacia Kon. Le dice que él la puede derrotar. Luego de convencerlo, Shiki lanza con todas sus fuerzas la cabeza de Kabane hacia Kon, aprovechando que ella está de espaldas. Al alcanzar a Kon, Kabane le da una gran mordida en su hombro, provocando una herida bastante grande para dejarle inconsciente. Luego de eso, el fuego se apaga y todo vuelve a la normalidad. Luego se ve que Kabane regenera todo su cuerpo entero mientras salen llamas azules. Esto deja a Shiki en shock. Más tarde, llega Inagumi, lo recoge a todos ellos para luego cambiarse de escena. Allí se muestra Inari muy feliz, mientras atesora la piedra de vida. Pero luego de verla de cerca, comienza a salir humo de la piedra, la cual cambia de apariencia hasta convertirse en una estatua de madera de un animal. Justo después, ella recibe una llamada de Inagumi, quien le dice que pensaba que eran amigos y que sus chicos apenas salieron con vida de allí, que debe estar envejeciendo, si no, no pudo ver a través de su cambio de forma. Luego le dejan claro que la piedra de vida es de Kabane y que la próxima vez lidiará con él. Ahora se ve que Kabane saca la verdadera piedra de vida de su boca, ya dejando en claro en dónde la tenía escondida. Por breves segundos se muestra a Kon herida en un callejón, murmurando que debe conseguir la cabeza de Kabane. Más tarde, todos están caminando por la calle y Inugami le explica a Kabane que hay un cartel de luz delante, que ese atrae a los kemono, también a humanos que han sido empoderados por kemono, que ese es un medio por el cual consiguen trabajos. Poco después, llega Kon detrás de ellos, quien murmura que es una chica buena y entre otras cosas sin sentido, muy mal herida, pero acaba por caer inconsciente en el suelo. Al rato se ve que a ella comiendo pizza sin parar en la sala de la residencia de ellos y dice que es una muy buena niña, que no dejará ningún trabajo a la mitad. Intenta atacar a Kabane, pero es detenida por Inugami, quien al verla parada sobre la mesa le dice que eso es de malos modales. Inari estaría enojada. Eso calma a Kon, quien cambia por completo su actitud aún más calmada y sumisa, pues le gusta ser una buena chica. Esa misma noche llega un humano ebrio al bar, de allí ya que el lugar donde ellos se hospedan es mitad bar y mitad oficina. Ese humano les cuenta que está enamorado de una mujer y les pide ayuda a ellos para poder conectar con ella. Kabane, luego que le explican lo que es el amor, siente interés, toma el caso. Inagumi le dice a Shiki y a Akira que lo apoyan. También le dice a Kon que le dará la cabeza de Kabane con tal de que ayude también. Shiki se altera ante eso, pero lo calma al decirle que lo tiene planeado. El tipo se presenta, les dice que se llama Yoruno y que lo vean mañana en la noche cerca de la salida este de la estación Shinjuku. De pronto, él al ver un ratón que pasaba por el suelo, lo toma rápidamente con su boca y va a cuatro patas hacia una esquina, golpeando al ratón con su mano. Al voltear su vista hacia ellos, se ve que tiene la cara con apariencia gatuna y se disculpa con ellos ante eso que hizo. Les muestra que colecciona ratones y que en un momento en cuando ve a una chica en privado, va a dárselos como recuerdo. Inugami al ver eso dice que se trata de una posesión felina, que eso es una obra de una nekomata, un kemono que se convierte en hombre o mujer atractivo para seducir a las personas. Akira al ver los ratones sintió repulsión y se fue al baño. Más adelante, Inugami le pide a él que le quede ayudándolo en la oficina, pues sabe que no le gustan las cosas asquerosas. Siendo ya la noche del encuentro, los chicos menos Akira se encuentran con Yoruno. Este les dice que la chica se llama Mao-chan y que trabaja en un establecimiento de adultos frente al lugar donde ellos están. Además, ni que a esas horas es la que suele salir ella, pero dice que jamás la ha visto en persona. Ellos logran ver a un gato con dos colas por las calles y al recordar que se trata de
una necómata, deducen que se debe tratar de ella. Se acercan todos y le preguntan si es Mao-chan, luego de ver que entra a un callejón, a lo cual el gato habla, quien deduce que se debe tratar de kemonoistas. Al ver a Yoruno, vuelve a su forma humana. Poco después, aparecen unos gatos raros detrás de ella. Mao-chan explica que se trata de antiguos clientes, igual que Yoruno. Vuelve a su forma de gata, pero sorprendida por Kon, quien aparece desde arriba y cae detrás para sostenerla de su cuello y así atraparla. Ella acerca a Mao-chan hacia Yoruno, quien expresa sus sentimientos y le cuenta que no tiene ningún apego a su vida humana, que estaría dispuesto a estar con ella. Ya más tarde, todos ellos vuelven a la oficina. Inugami le dice a Kon que cierre los ojos. Él va al refrigerador y toma una naranja. Ahora se ve que le entrega la cabeza de Kabane a Kon, y ella, luego de agradecerle, se va de allí, mientras que está ahí el cuerpo de Kabane, con su capucha cubierta y cerrada, simulando que no tiene cabeza. Shiki dice que ella lo descubrirá enseguida, pero Inugami le dice que no importa, ya que es una buena chica. El día siguiente, Kabane y Akira toman un caso en el río Shibuya, una zona de una alcantarilla en la que han reportado muertes no naturales. La misión es investigar la causa. Una vez los dos están dentro, Akira le cuenta que él le recuerda a su hermano gemelo y que fue con Inugami para buscarlo. Ellos, los llamados Yukionoko, todo su clan vive en las profundidades de las montañas Aomori, en donde todas son mujeres y los hombres solo nacen una vez cada 100 años. Pero, ya que le estaban pasando muy mal allí, decidieron huir de allí y en el proceso se separaron. Kabane le pregunta si puede controlar nieve y hielo, ya que es un kemono de nieve. Akira dice que sí, pero ya que requiere mucha concentración, de pronto, él es atrapado por una rana gigante y viscosa, pero Kabane reacciona rápido y le lanza una tubería que está en el suelo, la cual le da en la cara al sapo. Atrapa a Akira, pero antes de volver a ser atacados, un tanuki aparece. De una mordida, lanza al sapo enorme al agua. Al revisar al tanuki, ven que tiene una bolsa, en la cual está una carta, un frasco con un líquido rojo. La carta es de Inugami para ellos. Al leerla, Inugami les escribe que las criaturas que viven allí son kemono ranas y son los autores de las muertes no naturales. Al final les dice que usen la sangre del frasco para atraerlos. Akira toma el valor al tener que pelear contra viscosas y asquerosas criaturas, a lo cual Kabane después lanza la sangre al agua. Esto provoca que los kemono ranas salgan y los ataquen, pero al ser demasiados, Kabane queda acorralado y sin poder moverse, lo cual provoca que Akira, del miedo y del sentimiento de sentirse inútil, agarre fuerzas de su interior, activa su poder y logra congelar todo a su alrededor, en especial a las kemono ranas. Eso incluye a Kabane, quien tiene tan solo su cabeza sin congelar, aunque él felicita a Akira, ya que acabó a todos con eso. Ahora se ve a Kabane limpiando el pasillo de la oficina y recuerda que Inugami le había dicho que nunca abra la puerta del final del pasillo. Se paró frente a esa puerta con intenciones de mover unas cajas para limpiar bien, pero de pronto la puerta se abre y una mano lo lleva dentro de la habitación. Al rato, se ve que Shiki consigue el trapeador que tenía Kabane y reporta lo pasado a Inugami. Esto hace que él piense en lo de la habitación al final del pasillo. Shiki, Akira e Inugami entran allí y ven a una persona dándole órdenes a Kabane, quien se muestra sumiso ante sus mandados. Inugami lo regaña, llamándolo Mihai. Poco después, este se presenta, llamándose Mihai, el vampiro, y que ha estado viviendo allí todo ese tiempo. También dice que proporciona tika a la oficina de asesoramiento de rarezas Inugami. Poco después, los chicos están en la sala. Inugami les cuenta que Mihai es un viejo conocido suyo, que los vampiros poseen niveles sobrehumanos de habilidades físicas y conocimientos. Nunca envejecen y son casi inmortales, además de que son una raza avanzada, incluso entre los kemono. Mihai aborrece la holgazanería, ha obtenido habilidades y conocimientos de nivel profesional en casi todo, y después de que se le acabaron las cosas que hacer y cansarse del mundo, Inugami lo invitó ahí. Luego quedó atrapado en los juegos en línea japoneses. Mihai es quien creó la página de la oficina y también es quien se asegura de que la información de sus celulares no sea filtrada a Inari. Más adelante, al ver que Mihai sigue usando a Kabane como sirviente, Shiki le reclama que lo devuelva, a lo cual Mihai le dice que arreglarán ese asunto convencidas, que si Shiki gana, le devolverá a Kabane y que si son libres de intentarlo las veces que quieran. Pero al Shiki intentarlo, sufre una total derrota. También Kabane, quien también pierde contra Mihai. Ahora Kabane está por las calles reflexionando sobre lo ocurrido, ya que no se siente lo suficientemente fuerte, que debe seguir entrenando, pues aunque tal vez él no pueda morir, odiaría no ser capaz de proteger a los demás de la oficina. De repente, de unos árboles cae Kon y se sorprende al ver a Kabane, pero le dice que no importa que esté vivo, pues Inari le dijo que ya no necesita su cabeza. Cuenta que llevó su cabeza falsa Inari, pero ya había otros kitsune allí cuando llegó, que Inari ni siquiera la miró una vez y se culpa al decir que no fue una buena chica. Allí, Kabane le dice que pelee con él, a lo cual ella acepta. Ya durante la pelea, ella logra asestar varios golpes a Kabane, pero él, de un cabezazo, la hace caer al suelo y sangrar. Kon llora y dice que es débil, que por eso Inari la odia. Por otro lado, Kabane se limita a solo tomarle la mano. Vemos que Inugami se quedó sorprendida al ver a Mihai fuera de su habitación. Este le dice que no puede jugar, ya que Kabane le rompió la muñeca en las vencidas y dice que tardará
tardará una semana en curarse. Mihai de pronto toma la laptop y acepta un trabajo. Inugami dice que si no tiene cuidado, los chicos podrían morir, ya que es un trabajo complicado. Mihai le dice que tiene un plan y lo invita a su habitación. En la noche, vemos que Kabane tiene a Kon dormida a su lado. Los dos son sujetados de la mano y él le dice que así no se puede ir. Él la despierta y le dice que si es muy difícil para ella regresar con Inari, puede ir con Inugami, que está seguro de que le ayudará, ya que él lo ayudó. Ella dice que no puede, que es una kitsune y que no puede vivir con un tanuki, pero que sí podría vivir con él. Que allí hay gorriones y palomas, así que no se moriría de hambre, que puede vivir allí junto a él. Kabane le dice que lo siente, ya que tiene que ir a comprar la cena y llevar todo a casa, pero que una vez termine, regresará y que no se tardará mucho. Ella se muestra muy alegre y dice que estará esperándolo mientras él se va de allí. Al llegar a la oficina, todos están menos Inugami. Mihai les informa que tienen un trabajo que les dio Inugami y que este está ocupado con otro asunto. Más adelante está Shiki, quien está rodeado de varios calefactores que producen un gran calor hacia él mientras toma agua. De pronto se vuelve invisible y les dice a ellos que vio un artículo en una web de insectos que imitan cosas y comenzó a preguntarse si su seda puede hacer eso. Ahora Mihai explica más sobre la misión electrónica Bootbike. 16 personas se suicidaron en un solo año. En una de sus plantas fueron criticados por el público y estaban en peligro de quiebra, pero el año después la compañía sufrió un gran cambio y tuvo 0 suicidios. Su notoriedad desapareció de los medios de comunicación de manera antinatural. La misión es entrar y obtener cualquier información con respecto al misterio de cómo sus suicidios bajaron a 0. Se ve que Inugami fue encerrado por Mihai en su propia habitación, en cuya puerta hay un papel que advierte a Inugami de que si intenta romperlo, está amañado para explotar. Los chicos ya estaban en la planta, pero Shiki, gracias a su invisibilidad, fue el único que se infiltró por una de las ventanas de los pisos superiores. Dejó en el suelo un auto pequeño, del cual habla Mihai, quien explica que ese es el Mihai Magnum, un auto mágicamente trucado que construyó cuando lo conocían como la bala del desvanecimiento de Transilvania. No solo es controlado a control remoto, tiene supresión de ruido y camuflaje óptico, como también cámaras instaladas, además de que está cargado con todo tipo de habilidades interesantes. Shiki, al ver por la ventana de vidrio una puerta, ve un gran grupo de trabajadores con los ojos dilatados y una mirada perdida, ocupados en cosas de laboratorio. Él, al apartarse, sale de golpe un empleado de allí, quien exclama que renuncia mientras corre por el pasillo. De la esquina del pasillo sale una mujer y le pregunta si pasa algo, a lo cual el empleado le llama Manager Kaga. Ella lo atiende y lo guía a que la acompañe. Dice que irán a la oficina de asesoría de empleados, mientras que Shiki y el auto lo siguen. Al llegar a la habitación oscura, ella dice que encenderá la luz. De pronto, ven un cuerpo de una mujer con una cabeza de mosquito, el cual clava su lengua afilada con la oreja del tipo, le succiona y lo deja en el suelo. Shiki y los demás observan gracias a las cámaras del Mihai Magnum. La chica mosquito vuelve a la normalidad y dice que los cerebros son muy deliciosos. Se tratan de 3 chicas. Una de ellas pregunta a Kaga si reportan eso al CEO, y esta le dice que sí, solo llena su reporte usual. De pronto, el tipo que atacaron se levanta y vuelve como si nada a trabajar. Ya después Mihai les dice que esperen un momento. Yéndose de allí, se dirige a la puerta de su habitación y le pregunta a Inugami si conoce un kemono mosquito chupa cerebros, a lo cual él responde que son Kanomba, que tienen apetito no solo por sangre, también chupan órganos y cerebros. Más adelante, Mihai les explica a los chicos que ellos solo chupan sus cerebros, así los dejan vivos. Más adelante, una de las Kanomba logra ver a Shiki y lo acorrala, gracias a que consiguió al Mihai Magnum en el suelo. Pero antes de que lo ataque, el auto suelta una descarga eléctrica que la deja inconsciente en el suelo. Mihai ve que Shiki está aterrado ante tal susto y deduce que pasó por alguna clase de trauma. En un breve flashback de Shiki se cuenta que él tiene miedo mortal a las cosas aterradoras, que de alguna manera recuerda haber vivido con su mamá cuando niño, pero no recuerda cómo se separaron. Y si no puede recordar algo, debe significar que sucedió algo absolutamente aterrador. Kabane y Akira se infiltran en el edificio al ser informados de que fueron descubiertos y acaban con una de las 3, ya que los estaba esperando afuera. Shiki logra agarrar valor y gracias a sus telarañas atrapa e incapacita a la kemono mosquito que lo estaba atacando. Las que fueron atrapadas son hermanas de la Manager Kaga, quien al llegar ahí de repente clava su piquete en la cabeza de ambas y la succiona por completo. Se transforma por completo en su versión de mosquito gigante y logra incapacitar a Akira y a Shiki, mientras que Kabane es atrapado por sus manos al ella tener mucha fuerza de agarre. Intenta zafarse, pero al sobreexigirse es reengañado por Mihai, quien le dice que la razón por la cual no lo ha superado a él o a esa kemono es porque solo está usando su fuerza humana, que debe usar su fuerza de kemono. Él le pregunta qué es lo que más desea ahora, a lo cual Kabane responde al querer derrotarla, y justo después de un grito estremecedor, su cabello cambia a un tono rojizo, agarra una fuerza enorme y regenera sus extremidades fracturadas. Incluso le rompe los brazos a la kemono, dejándola inmovilizada en el suelo. Justo después habla Inugami, quien se logró escapar. Él dice que ya es suficiente, que desde ahora Inari se encarga del resto. Allí llega al pasillo de un chico, quien se presenta con Kabane, le dice que se llama Nobimaru y que trabaja para Inari. Se trata del kitsune que mencionó Kon. Él, de un chasquido,
seguido envía una llamarada de fuego que acaba con las 3 kemono mosquito de allí y dice que no pueden dejar evidencia alguna. Poco después, Nobinaru le dice a susurro a Kabane que Inari aún no se ha rendido con su piedra de vida, que si él ofreciera su piedra voluntariamente a Inari, el Tanuki no interferiría, o eso piensa ella, y el motivo por el cual le dice eso es porque odia en verdad a Inari. Ya después se retira de allí y los demás regresan. Más tarde, Kabane, luego de pensarlo, se logra acordar de que se olvidó de Kon y va al lugar donde ella lo esperaba. Allí le confiesa que se olvidó de ella, pues desea ser sincero y no mentirle. También se muestra Shiki, quien luego de pensarlo y reflexionarlo, le dice a Inugami que sí quiere conocer a sus padres, ya que anteriormente él le preguntó eso y había rechazado la idea, solo que ahora cambió de parecer. Al siguiente día, todos ellos van de viaje al pueblo natal de Shiki, pues irán a investigar indicios de dónde podría estar la madre de él. Se ve en un flashback que Shiki habló con Inugami, a quien le contó que sí le importan sus padres, que solo está huyendo del tema por miedo de que haya una cruel realidad. Y en la actualidad cuentan que va al lugar donde Shiki nació y que se reunirán con su tío que está allí, y antes de eso vivía antes con su madre. Cuando llegan en una tienda, Kabane ve un libro de historia, la cual llama Nishikigumo. Se trata de un joven que al regresar a su casa del trabajo vio una araña pasando por la comida en su casa. El bondadoso Shige compartió su comida con la araña. Al día siguiente, cuando despertó, hermosas telas de araña doradas se extendían por el techo de su choza. Shige vendió la sede de araña, se hizo rico y vivió feliz para siempre. Después consiguen al tío de Shiki y él se presenta llamándose Tademaru Akio, el hermano menor del padre de Shiki, y es folclorista. Shiki cuenta que además de ser humano, él sabe sobre los kemono. Este dice que no tiene ninguna intención de poner en peligro la existencia de ellos y que Inugami se enojaría con él si lo hiciera. Tademaru le pregunta a Shiki si está allí por su madre. Cuentan que en ese entonces todavía era un estudiante y acompañaba a su hermano, quien estaba investigando el folclore de Kinshigo. Cuando entraron en ese bosque, fue allí donde consiguieron a la mamá de Shiki. Ya después, Tademaru le dice que ha ocultado unas cosas. Los dos tienen una conversación a solas y más adelante, Shiki, cuando vuelve con los demás, les cuenta que sus padres están muertos. Su padre murió mientras Shiki estaba en el vientre de su madre, y su madre enfermó y murió cuando tenía 5 años de edad, que la razón por la cual él lleva el trauma que tiene es probable de que sea porque vio de cerca el cadáver de su madre. Más tarde, van a las aguas termales y allí aparece Nobimaru, quien dice que pasó por muchos problemas para encontrar a Kabane. Se presenta con Shiki y Akira. Al ver que solo están ellos, les muestra que es un kitsune y que no se preocupen. Luego los invita a salir y explorar el área, que según hay luciérnagas por la noche. Allí Shiki le resulta familiar un árbol que ve. Cuenta de que niño lo usaba como una clase de marcador. Comienza a seguir las pistas según recuerda, pero al ir deprisa dejan a Akira atrás. Recuerda que su madre le decía que así iba a trabajar con su tío y que las pistas lo guiarían al sitio donde ella trabajaba. Llega finalmente a una casa en medio del bosque, que según hace memoria es allí donde vio algo absolutamente aterrador, algo que le dio náuseas. En un borroso flashback se muestra una especie de criatura encima de su madre, en una escena realmente aterradora y horrible. Al entrar en esa casa abandonada, Nobimaru, al analizar el lugar, cuenta que hubo algunos incidentes preocupantes de kemono en algunos informes antiguos, que había algo que una vez recorrió el mercado de los humanos. Se la llamó seda curativa. Podía actuar como sustituto de las células faltantes e incluso ser tejido en órganos. Claramente era algo del más allá de la capacidad humana, pero tampoco era 100% hecho por kemono. Se pensó que también actuaba algún tipo de acción hecha por el hombre y que Inari lo suprimió antes de que se hiciera público, pero puso a cierto humano en su lista negra, Tademaru Akio. También cuenta que probablemente esa seda dorada fue creada en ese laboratorio en el que se encuentran, pues se encuentra inyectores viejas en el suelo. Se muestra a Inugami, quien visita a Tademaru, le dice que lo acompañe ya que los hombres tienen que hablar. Shiki hace recuerdos de lo que vio ese día. Se muestra que en ese entonces, justo después de ver esa atrocidad, fue golpeado en la cabeza por una piedra y que después es despertado por su tío, quien le dice que su madre está a salvo, pero está muy mal herida, que no pueden llevarla con un doctor humano, que le tomará tiempo recuperarse y que estarían separados durante un tiempo. Y en la actualidad, Shiki dice que en el pasado, de alguna manera, tuvo una sensación de que su tío no le contaba la verdad, pero no siguió preguntando por su madre, por miedo a una realidad desagradable. Ahora le dice a Nobimaru que quiere intercambiar información, a lo cual este accede. Le cuenta que se enteraron del caso hace aproximadamente un año. Inari tenía la intención de deshacerse de Tademaru de inmediato, pero Inugami la detuvo. Volvemos con Inugami, quien en el camino le pregunta a Tademaru qué pasó con la telaraña dorada, que entiende que hizo todo lo que pudo para vender eso, pero no pudo, que alguna fuerza extraña seguía impidiéndole hacer eso. Allí Tademaru lo culpa, que ha estado entorpeciendo su trabajo todo ese tiempo. Esto hace que admita su culpa con claridad. Inugami, al ver cómo actúa, deduce que no siente culpa por lo que hizo. Allí le pregunta a Tademaru de dónde provino esa telaraña prohibida. Este le cuenta que, después de encontrarse con Kumi, la madre de Shiki, y el proceso de aprender sobre los kemono, su hermano y él llegaron a la misma conclusión. La leyenda de Nishikigumo era una historia real y su verdadera identidad eran los kemono araña, las aracne. Esa conclusión fue suficiente para su hermano, pero para Tademaru no. Fue entonces cuando su hermano accidentalmente se resbaló en el bosque por un alcantarillado y murió. Kumi sufrió mucho, pero para ese momento ella ya estaba embarazada de Shiki. Poco
Poco después, ella fue a su departamento cargando al bebé. Tademaru le ofreció la opción de convertirse en su padre, de kemono en dinero, y le dijo que así podría vivir sin necesidades toda su vida. Cuenta ahora que la araña productora de telaraña dorada de la leyenda al parecer era un kemono que había nacido mutante, así que Kumi y él habían decidido intentar hacer uno por medios artificiales, que afortunadamente el bosque tiene todo tipo de criaturas y kemono, usando a Kumi como base materna. Probó cada combinación día tras día, pero en ese transcurso de tiempo Shiki vio su sitio de prueba y quedó traumatizado. También Kumi estaba a punto de romperse, pero dice que por fin había logrado su sueño. De pronto, Inugami pregunta qué es lo que tiene que decir a Shiki, mostrando que tenía el teléfono en llamada con él y que Shiki había escuchado toda la historia de Tademaru. Este es agarrado por el cuello con una telaraña de Shiki y es suspendido en el aire al ser sujetado desde un árbol. Allí llegan los chicos y también Akira poco después. Poco después todos son rodeados por kemono y uno logra morder a Inugami, el cual es envenenado. Tademaru le dice a Shiki que esos kemonos son sus hermanos, nacidos durante el curso de sus experimentos. Estas criaturas comienzan a producir el sonido de la madre de Shiki y esto hace que él pierda fuerzas y vuelva a su trauma. Uno de esos kemonos suelta la telaraña de Tademaru. Ellos siguen las órdenes de él. Kabana, al ver todo, se enfurece y activa sus poderes kemono. Este logra vencer a cada uno de ellos, incluyendo uno grande. Por otro lado, Inugami y Akira se separan de ellos, pero son salvados por una niña, quien se mostró que vive con Tademaru. Ella le ordena a los kemono que no los ataquen y luego los guía a un manantial especial que cura heridas y actúa como desintoxicante. Inugami logra curar su herida gracias a eso. La niña después le pide ayuda a ellos sin que pregunten nada, que no dejen que ellos maten a Tademaru Akio, ya que hay algo que definitivamente debe preguntarle. Ellos llegan donde los demás. Tademaru al verla la llama Aya y se altera al ver que está allí. Aya le pregunta dónde escondió el capullo que ella hizo, pero Tademaru no le dice nada y usa eso para evitar que lo maten. Pero Inugami dice que lo ha estado investigando durante mucho tiempo e inicia una llamada con Mihai. Él le cuenta todo lo que sabe y allí sale el nombre de las montañas de Kishigo, que era un lugar donde él visitaba regularmente. Mihai le dice que allí hay un manantial, eso así que Aya corre hacia un lugar allí, aunque al llegar Shiki le dice que espere, que él irá en su lugar. Ya sumergido en el agua, luego de nadar un poco, logra ver a su madre envuelta en telas de araña. Al sacarla de allí, le pregunta a Aya si eso es algo que hizo ella, preguntándole si su madre todavía está viva. Ella le dice que sí y que lamenta haberla mantenido en secreto. Le dice que su nombre es Tademaru Aya y que es la seda dorada. Poco después llegan los demás. Shiki le pide a Inugami un lugar seguro donde tenerla. Él le dice que ya conoce el sitio adecuado. Shiki, pese a ver a Aya quejándose de lo que ella es, la lleva con él y que no importa lo que diga. Se muestra que Nobimaru se quedó atrás y se topa con Tademaru, al cual le dice que su destino estaba sellado al teparse con Kitsune, para después mostrar que aparentemente lo mató. Los chicos llegan a una clínica. Inugami le dice que es dirigida por alguien que conoce. Al entrar, llama a una anciana, Ohana Basan, quien es una humana que trata casos kemono. Allí dejan a Kumi para que se recupere, y en la noche es acompañada por Shiki y Aya, donde ellos se unen y él hace sentir parte de la familia ahora. Justo después, Kumi despierta, provocando que todos se alegren. Ya pasado el día siguiente, muestran que Shiki se quedará un tiempo con su madre, pues desea repensar lo que hará desde ahora. Kumi es dada de alta poco tiempo después, estando ya recuperada del todo. Días después vemos que el hermano gemelo de Akira llega a Tokio en búsqueda de su hermano. Le preguntan a los tipos en un callejón si lo han visto, pero al ver que son un poco hostiles con él, congela por completo uno de ellos. Al día siguiente vemos que Akira tiene muchos problemas de torpeza en la oficina y al escuchar unas palabras crueles de parte de Kabane, al decir que no es muy útil, toma la decisión de irse de allí sin que ellos se enteren. Ellos por las calles se logran conseguir. Akira lo llaman Yui Nissan y mientras caminan se muestran muchos flashbacks de lo mal de lo que pasaba en la aldea de los Yuki Onna, donde Yui era el jefe de allí, ya que lo consideraban digno, pero los dos eran prisioneros entre las mujeres en ese entonces. Al ser los únicos hombres en la aldea, la demanda en ellos era devastadora. Las mujeres los trataban como objetos. Volviendo a la actualidad, Yui lleva a Akira al bosque, le pregunta en qué lugar quiere vivir, a lo que Akira dice que en un castillo. De pronto, Yui con sus poderes crea un gran castillo de hielo al frente de ellos, y al entrar, Yui le rompe el teléfono a Akira y le dice que no lo necesita. Luego se va de allí para buscarle más cosas a él, pero lo encierra con candado en su habitación. Inugami ve en las noticias un gran castillo de hielo. Ya cuando los chicos llegan al lugar, dicen que el GPS que Mihai colocó en el peluche de Akira indica que él está dentro del castillo. También hay un montón de reporteros afuera, pero Yui al verlos los intenta atacar, aunque eso lo evita Inugami al dispararle en su mano, lo cual hace que las personas de allí huyan del lugar. Inugami ve que en el pecho de Yui hay algo, una piedra similar a la piedra de Kabane, y dice que se trata de la piedra nula. Resume que esas piedras son calcificaciones que tienen incrustado el poder de un kemono. Si la piedra de vida de Kabane es una piedra que calma la sed, entonces esa piedra nula es una piedra que provoca la muerte. Se dice que fue creada para destruir y revivir una tierra árida y arruinada. Los chicos le dicen a Yui que está ahí para rescatar a Akira, pero él se muestra hostil. Cambiamos con Akira, quien ve las noticias de lo que ocurre con el castillo, gracias a que su peluche especial creado por Mihai crea una proyección en la pared. Deja de ver las noticias y justo después aparece Yui. Él al bajar con su hermano
hermano, ve que en la sala está Kabane, Shiki e Inugami completamente congelados. Eso deja a Akira en shock. Yui, al ver que está mal, sale para buscar hierbas medicinales cerca de allí. El peluche de Akira le dice que no están muertos, que han sido conservados con su temperatura corporal correcta, pero Akira dice que morirán en algún punto si siguen congelados. Aunque pasado un rato, Kabane se agita y se parte por la mitad. La parte superior de él sale hacia adelante, ya descongelada. Luego se regenera la parte inferior y se coloca unos pantalones. Le explica a Akira sobre la piedra nula, que se supone que es una reliquia en la aldea natal de los Yukionoko. Akira dice que la aldea nevada tiene una tormenta de nieve barrera para evitar que los humanos entren, y escuchó que era el poder de una piedra extraña. Kabane le pide que regrese, que extraña la oficina cuando él está allí, pero de pronto la actitud de Akira cambia completamente y se coloca en mala actitud. Le dice cosas crueles a Kabane, incluso le dice que fue él quien le pidió a Yui, su hermano, que lidiara con todos ellos. Luego le grita que lo odia. Allí tira el peluche, pues dice que ya no lo necesita. Llega Yui, pero Akira dice que los deje en paz, ya que se aburrió de estar allí y que se vayan a otro lado, a lo cual su hermano le hace caso para así dejar el castillo. El peluche también habla y le dice a Kabane que lo ayude a descongelar a los demás. Poco después aparece de repente Inari, quien le ofrece a Kabane su ayuda a cambio de obtener la piedra nula, pues ella está interesada en esa piedra y que si la recupera con éxito podría descubrir algo sobre los padres de él. Mientras tanto, Nobimaru alcanza a Yui, quien se pone alerta y encierra a Akira en una cárcel de hielo. Los dos allí inician una lucha reñida entre ellos y Kabane ahora se dirige hacia ellos. Nobimaru logra ver una apertura y llega a tomar la piedra nula de Yui, pero al hacerlo, su mano es dañada, como si la piedra absorbiera la vida de su brazo, dándose cuenta que no puede tocarla. Llega Kabane al lugar y se junta con Nobimaru, a quien le pregunta si tiene la idea para ganarle a Yui. Este dice que sí. Poco después se ve a Kabane atacando a Yui envuelto en llamas, lo cual contrarresta el frío. Nobimaru explica que el cuerpo regenerativo de Kabane es la definición misma de una fuente de combustible renovable, pero eso hace que Yui vaya más en serio y se crea una armadura de hielo la cual va apagando el fuego. Vemos que Akira, al ver que hay mucha niebla debido a ellos, usa eso para crear una bola de hielo encima de él. Al dejarla caer, rompe la jaula y queda libre. Kabane le pide a Nobimaru que incremente las llamas, pero él le dice que no puede. Si la tasa de combustión excede su tasa de regeneración, su cuerpo se va a desmoronar, aunque Kabane dice que con unos segundos basta e insiste. Le transmite el fuego máximo. Esto hace a Kabane capaz de contrarrestar a Yui y se logra asestar 2 golpes. Al intentar dar el tercer golpe, se detiene ya que se interpone Akira. Justo después, Kabane se desmorona por el fuego excesivo, pero antes de que Yui contraataque, su cuerpo se desmorona un poco. Nobimaru dice que ellos han ganado al ver eso. Explica que a Yui se le ha acabado la energía, pues ha estado dándole su vida en la piedra nula, que puede tener tolerancia al ser un Yukionoko, pero era capaz de cancelarlo completamente, que si la deja, probablemente él se marchitará y morirá. Eso altera a Akira, quien intenta sacarle la piedra nula con sus propias manos. Kabane, al ver eso, se regenera y lo ayuda. Saca la piedra de vida de su boca, la cual, al caer sobre la piedra nula, comienza a brillar. La piedra nula es separada de Yui y se fusiona con la piedra de vida, creando otra piedra de una forma distinta. Pasados unos días, Kabane visita a Yui, quien está hospitalizado en la clínica especial de Kemono, en la cual estuvo Kumi. Akira se disculpa con Kabane por las cosas crueles que le dijo, que no eran verdad, que hizo eso para protegerlos de Yui. Con facilidad, él lo perdona y se reconcilian. Finalmente hablan con Yui, donde Inugami confirma que la aldea nevada ya no existe, producto de lo que hizo Yui cuando obtuvo la piedra nula en ese entonces. Yui cuenta la historia de la aldea nevada, que se remonta hace unos 1000 años, donde se dice que la piedra nula ya estaba allí al principio, e incluso dicen que la aldea nevada se hizo para consagrar la piedra. Luego le pregunta a Kabane si ha escuchado sobre los incidentes Kemono. Shiki dice que podría referirse a la guerra. Inugami dice qué significa la guerra entre Kemono y humanos, que fue aproximadamente hace 1000 años, de modo que sería poco antes de la aldea nevada. Kabane pregunta que si eso fuera cierto, la existencia de los Kemono debería ser ya conocida desde hace mucho. Inugami dice que es todo lo opuesto, los conocían hace mucho tiempo y es por eso que estalló la guerra. Aparentemente fue una guerra espantosa, la tierra fue arrancada de los ríos contaminados y muchos tantos del lado humano, como el Kemono, fueron heridos y asesinados. Para borrar los recuerdos de tal tragedia, los Kemono reunieron todo lo que tenían para remodelar todo, para poder rectificar la forma en que se llevaban con los humanos. Fue el punto de inflexión que permitió a los Kemono vivieran entre humanos, una parte de la historia japonesa que solo los Kemono conocen. Eso es lo que son los incidentes Kemono. Yui dice que no se puede permitir que un conflicto así vuelva a ocurrir, si es como dice que se crearon las piedras Kemono. Los que impregnaron las piedras con su poder fueron los Kemono más poderosos de su era, transmitiendo esas piedras a sus descendientes y otros Kemono nativos. Su objetivo era que los Kemono se contuvieran entre sí y preservaran el equilibrio de poder. Le dice a Kabane que si ellos dejaron esa piedra, entonces su madre o su padre debe haber sido un jefe Kemono bastante prestigioso, aunque Inugami dice que también es posible que se la dieran o la recogieran de alguna parte, pero que para eso van a investigar. Yui le termina de decir a Kabane que puede quedarse con esa piedra, pues le será de más utilidad a él. Ahora Akira los entrar en razón y se terminan por reconciliar, permitiendo a Yui dejar su horrible pasado atrás y poder ser feliz con él, con su hermano. En la noche se muestra a Nobimaru hablando con Kon,
Kon, quien le dice que informa que la piedra de Kabane ha cambiado un poco y que por conveniencia la van a llamar Piedra Kemono. Le da la misión por parte de Inari de jugar con los sentimientos de Kabane y lograr que se la entregue, que no debe tomarla por la fuerza. Le dice que por favor no traicione las expectativas que Inari tiene sobre ella. Al siguiente día, Inugami junto a Kabane deciden ir de viaje a Shikoku. Akira y Shiki van cada uno por su lado. Donde es Inugami, que hay alguien aquí que es su principal candidato, que tiene una piedra diferente a la que tienen y podría estar dispuesto a trabajar con ellos. Antes de irse aparece Kon, quien pide ir con ellos, pues Nobinaru le dijo que tiene una buena idea de dónde van y les ordenó que los acompañe. Kon dice que hay buenos pescados en Shikoku, pero ya que ellos aún no le habían dicho a dónde iban, Inugami deduce fácilmente que eso es obra de Inari. Pues eso, Kabane acepta que ella vaya, por lo cual terminan por dejarla ir, terminando el anime de esta forma. Y así termina la primera temporada de Kemono Jigen. Quiero deciros que la segunda temporada no está todavía disponible y probablemente se va a estrenar el año que viene. Si queréis que saque un resumen sobre la segunda temporada cuando salga, tenéis que comentar Inmortal, así os podré dar corazón, ya que sois de las pocas personas que han llegado a esta parte del video. No olvides dejar tu like y lo más importante, darle al botón de suscribirse y activar la campanita, ya que es muy importante para que así yo siga trayendo los mejores resúmenes al canal. Así que dicho esto, nos vemos en el próximo resumen de anime.